Bueno, pues comenzamos. Oseas, que es un profeta menor, no menor porque no tenga importancia, sino se llama así porque sus profecías no son un tocho muy grande, porque no es una profecía demasiado extensa. Pero hay dos cosas que a mí me gustaría poder aclarar y os voy a pedir, hermanos, que prestéis atención, porque creo que entender estas profecías ayuda a entender el Evangelio de una forma más completa e incluso el hilo que se viene siguiendo a través de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Dos cosas que creo que conviene recordar, que hemos comentado en alguna ocasión, pero me gustaría que lo tuvierais presente. Primera, un evento histórico que Dios permitió por desobediencia del pueblo de Israel. Después de avisos de parte de profetas y de parte del Señor, Dios decide que su pueblo se divida en dos. Esto ocurrirá con un hijo de Salomón. El reino del norte, que se seguirá llamando Israel, y el reino del sur, que se va a llamar Judá. El reino del norte significa o es formado por 10 tribus de Israel, y el reino del sur, por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y digamos que los levitas, la mayoría de ellos, aunque no todos, se acoplaron ahí porque el templo estaba en Jerusalén. Esto nos conviene recordarlo. Y también quiero que recordemos algo que luego vamos a pasar a hacer memoria cuando participemos de los símbolos. Cuando la Biblia habla de el pacto en singular, en la Biblia aparecen varios pactos. Dios hace pactos, pero hay uno en concreto que se llama el pacto. En singular, único, que nosotros lo dividimos en antiguo pacto y nuevo pacto. Y sí es cierto que hay una serie de cambios o de restauración de ese pacto que era imposible legalmente de restaurarlo por mano humana. Si Dios no lo restauraba de una forma legal y justa, era imposible. Pero cuando la Biblia habla de pacto en singular, y Dios está ahí, se refiere a un pacto de desposorio matrimonial, refiriéndose a que Dios va a tener un trato único, especial y cercano con un grupo de personas que Dios llama su pueblo, su iglesia, los que ha sacado aparte de este sistema, de este mundo, para que tengan una relación especial y única con Él. Así que pacto, antiguo pacto o nuevo pacto, se refiere a desposorio matrimonial. No me lo estoy sacando de la manga, lo vamos a ver en Oseas, pero Dios en Jeremías 31, cuando le habla a Israel, dice que he aquí vienen días, Jeremías 31:31. Dice el Señor, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, hay cambios. Porque ellos lo invalidaron, aunque yo fui como un marido para ellos. No olvidemos esto, hermanos, porque si no, no nos vamos a enterar bien de qué es lo que está pasando con Oseas, con esta profecía. Si hubiera que destacar un mensaje o un resumen de la profecía de Oseas, es que el amor de Dios es un amor sublime, como tenemos ahí en la canción, y tiene una calidad superior. El amor de Dios tiene una calidad y unas alturas que para nosotros son insondables. Oseas, como profeta, va a tener que denunciar al pueblo de Israel. Concretamente, es una profecía destinada especialmente al reino del norte. Ya hemos dicho que Israel se divide en dos. Al norte. Y va a denunciar la infidelidad de Israel para con Dios, por sus idolatrías y por su forma de vivir. Dios los ama como un esposo a una esposa, pero Israel no es fiel a Dios. Y esto lo va a denunciar Oseas.
Oseas, en hebreo, es Osea, Oshea, Oshia. De ahí viene la palabra Osana, Oshianá, sálvanos. ¿Recordáis cuando Jesús entra en Jerusalén? Osana, hijo de David, Osana, hijo de David. Estaban diciendo Oshianá. Estaban diciendo prácticamente Oseas. Oseas significa salvación. Pues lo que hace Dios con Oseas es llamarlo y le pide que haga cosas muy duras para que el pueblo de Dios y para que tú y yo podamos entender cómo Dios se siente, cómo Dios experimenta cuando somos infieles para con Él. Y yo quiero subrayar esto, hermanos, porque siempre decimos que Dios es amor, pero siempre miramos nuestros sentimientos. Y normalmente no pensamos en que Dios también tiene sentimientos. Y esto aparece en las Escrituras. Dios tiene anhelos, Dios tiene deseos, Dios ama, Dios espera que se tenga fidelidad, pero también hay cosas que a Dios le duelen en su corazón. Y hay expresiones en la Biblia dichas así. Cuando la tierra se llenó de violencia y al final tiene que mandar el diluvio, dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre por las cosas que estaban pasando. ¿Habéis pensado alguna vez que Dios tiene sensibilidad y le pueden doler las cosas? Si queréis conocer bien la interioridad de Dios y sus sentimientos, ahí tenéis los salmos. Para que Dios pudiera expresar y entendiéramos cómo Él se siente cuando hay infidelidad, Dios le pide a Oseas, y se lo dice por adelantado, que se case con una mujer, que tome por esposa a una mujer que es ligera de cascos, infiel. Por decirlo en plata, diríamos una pindonga buena. Y va a sufrir, Oseas va a sufrir por la conducta de la mujer que se va a tomar. Y no solamente eso, sino que los hijos que van a tener, los hijos que van a aparecer, probablemente son hijos de fornicación, de adulterio. Igual no eran ni hijos de Oseas. Esta mujer, en un momento dado, y ya lo iremos viendo, terminará abandonando a Oseas y Oseas se queda con esos niños o esos hijos. Fíjate tú la situación por la que pasa Oseas y Dios se la manda para que podamos entender cómo Dios se siente. Y dicho esto, hermanos, bueno, decir que esto ocurrió más o menos en la misma época que en la época de Isaías, pero se centra en el reino del norte. Ya queda poco para que, aunque el reino está dividido, para que Dios cumpla lo que ya había profetizado y vengan los asirios en el 722 a.C., obviamente, y cautiven al reino del norte y terminen más tarde con los años dispersándolos y haciendo que se dispersen y, como vamos a ver ahora, dejará de existir como un reino y como una nación. Dice Oseas, versículo 1. Oseas, hijo de Beeri. Yo quiero que prestemos atención a algunos detalles. Os voy a decir lo que significan algunos nombres. Oseas significa, lo que acabamos de decir, salvación. El padre de Oseas se llama Beeri. Beeri puede significar varias cosas. Puede significar fuente, puede significar un manantial o puede significar un pozo. Fijaos, ¿pensáis que es casualidad que si pones al papá de Oseas y a Oseas en medio de lo que vamos a ver, es fuente de salvación, pozo de salvación, manantial de salvación? Israel en este momento, a pesar de que lleva una vida de idolatría, Dios está teniendo misericordia y lo cuida. Y es una época para Israel en la que tienen prosperidad. Le va bien.
no tienen problemas, tienen abundancia de fruto, tienen abundancia económica, ellos están muy bien. Pero eso no significa que Dios esté conforme con lo que están haciendo. Y luego lo veremos. Así que me paso al versículo 3 y dice que Oseas tomó a Gomer, hija de Diblaim. Gomer es una palabra que puede significar más o menos lo mismo, pero dos cosas. Término, es decir, final. Y alguna de las cosas que Dios va a decir a Israel es se acabó. Pero también significa consumación. Y ya voy adelantando algunas cosas. ¿Qué dijo Jesús en la cruz al final? Consumado es. Eso es lo que significa Gomer, consumación. ¿Qué tenía en mente el Señor cuando estaba en la cruz? Diblaim, el padre de Gomer, significa como dos tortas cocidas. Ya sabemos que el reino ya estaba dividido a estas alturas. Dice el versículo 4, y digo lo que ocurre. Dios le dice a Oseas el nombre que le tenía que poner a los hijos que tiene Gomer. El primero le dice que le ponga por nombre Jezreel. Hay que mirar un poco lo que significan estos nombres. Jezreel significa Dios siembra. O también Dios hace morir. Es más o menos lo mismo. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere? Sembrar para morir y que haya fruto. Así que el primer hijo que tiene Gomer, el nombre que Dios le pide que se le ponga y simboliza a Israel, significa Dios siembra, Dios esparce, como cuando tú tiras las semillas, o Dios hace morir. Y esto tiene sentido. Por eso dice este versículo, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios va a avisar aquí al reino del norte que van a dejar de ser una nación, van a dejar de ser un reino, y efectivamente así va a ocurrir. Y desde que Dios les dijo esto, nunca más ha vuelto a restaurarse. Nunca más. Lo que hoy conocemos como Israel son judíos. El reino del norte dejó de existir como reino y como nación, como se profetizó. Así que el primer hijo se llama Jezreel, Dios siembra. No olvidemos esto, hermanos. Más adelante tiene otro hijo, o en este caso una hija, y el nombre que Dios le dice que le ponga es Lo Ruhama. Lo significa no, y Ruhama, compadecida. Es decir, el nombre de la niña es no voy a tener compasión. Qué nombre más bonito, ¿eh? Aunque aquí en España hemos tenido nombre, angustia y cosas por el estilo. Así que fíjate, el niño, Dios siembra, Dios esparce o Dios hace morir. La niña se llama no voy a tener misericordia, no voy a tener compasión. ¿De acuerdo? Y luego, en el versículo 8, cuando se desteta no tengo compasión, se tiene a luz otro hijo. Y como dice el versículo 9, ponle por nombre Lo Ammi. Ya sabéis que Lo significa no. Ammi significa pueblo. Es decir, el tercer niño se llama no pueblo, no eres mi pueblo. Fíjate qué nombres. Dios hace morir o esparce, no tengo compasión y no eres mi pueblo. ¿Quién le pondría esos nombres a sus hijos? Pues estos son los hijos de fornicación, de adulterio, de Gomer. Y cuando esto lo miramos con otra perspectiva, uno entiende incluso la gracia de Dios de otra manera. Cuando yo soy infiel a Dios, me puedo encontrar con que Dios me tenga que disciplinar. Me puedo encontrar situaciones en las que Dios, aunque me ame, me tenga que dejar que me meta el tortazo y no me tenga que sacar las castañas del fuego. O en palabras del apóstol Pablo,
hay algunos que serán salvos así como por fuego. El Señor Jesús dijo que no distinguiéramos, que no arrancáramos nosotros la cizaña. No sea que intentando arrancar cizaña arranquemos también trigo. Es decir, hay veces que los frutos están tan ausentes que uno no sabe si alguien es creyente o no. Y esas son las consecuencias de no andar rectamente delante de Dios. En el versículo 7, Dios dice que tendrá misericordia de la casa de Judá y que los iba a salvar. De hecho, cuando vienen los asirios y conquistan el reino del norte, ya lo hemos visto en libros históricos. Los asirios quisieron ir al sur también, ir a por Judá. Pero recordáis cuando Ezequías se humilla y humilla al pueblo y un solo ángel mató a 185.000 asirios en una noche. A eso se refiere esto. Y Dios tuvo misericordia del sur. Pero al norte le cayó lo que aquí se le avisa. Así que Dios ha emitido un veredicto y lo va a cumplir. Pero fijaos, después de que Dios da el veredicto y dice estas cosas y estas consecuencias por la infidelidad de Israel, viene el versículo 10 y dice, y empieza diciendo, con todo, este es Dios, y a mí se me ponen los vellos de punta, hermano. Porque hay veces que el Señor tiene que permitirnos pasar circunstancias duras y tiene que dejarnos hasta caer y hasta pasarlo mal y hasta que parezca que no somos ni sus hijos. Pero hay un momento en que Dios dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les va a decir, sois hijos del Dios viviente. Esto es una promesa de Dios. Y la pregunta es, ¿eso se cumplió? ¿Esa posibilidad se cumplió? ¿No? ¿Seguro? ¿No del todo? ¿A quién le comienza hablando el apóstol Pedro? La primera carta del apóstol Pedro. ¿A quién le escribe? A los expatriados de la dispersión. Jezreel, Dios esparce. Así empieza la carta, no me lo estoy inventando, lo podéis ver ustedes mismos. Y en esa misma carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo anmi. Pedro está aquí citando a Oseas. Pero que ahora sois pueblo, ahora anmi. Que en otro tiempo no habíais alcanzado en misericordia, lo ruhamá, pero ahora, porque ya vino Cristo, habéis alcanzado misericordia, ruhamá. Eso quiere decir, hermanos, que Dios cumplió su castigo, pero también debemos entender que el Evangelio es para que se cumpliera el con todo. Con todo, se multiplicarán como la arena del mar. Lo acabamos de ver, que no se puede ni medir ni contar. Nosotros no sabemos el Evangelio a quién, ni dónde, ni a cuántas personas ha llegado desde que el Evangelio del reino y la reconciliación con Dios ha sido predicada desde que el Señor Jesús ha resucitado. Pero el Evangelio es el cumplimiento de las promesas. No pensemos que Israel, este Israel que dejó de existir como nación, aunque no haya dejado de ser nación, pero cualquiera que reciba el Evangelio del Señor Jesucristo significa que es pueblo y significa que ha alcanzado misericordia. Por lo tanto, esa puerta de la promesa está abierta para que por fe se pueda recibir. Y dice el versículo 11, y con esto termino el capítulo 1. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel juntos y nombrarán un solo jefe. ¿Quién será ese jefe? ¿Esto se ha cumplido? Todavía no. Esto es para el final. Y subirán de la tierra
porque el día de Jezreel, es decir, el día de Dios siembra, será grande. Hermanos, estas profecías, estas promesas, están en las Escrituras. Acabo de hablar del apóstol Pedro, pero es que el apóstol Pablo, en el capítulo 9, también habla de estas cosas. Voy a irme solamente al versículo 25 y 26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. No está hablando de los finlandeses. Aunque sí, por fe creen, son pueblo, por supuesto. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué Dios? Y el Señor Jesús a los discípulos le dice, predicad el Evangelio del Reino, primeramente en Jerusalén. Y luego, ¿por qué se va a Samaria? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque era posible en Cristo que se cumplieran estas promesas. Oseas capítulo 2 empieza diciendo, decía a vuestro hermano Ammi y a vuestra hermana Ruhamá, es decir, aquí no es no, aquí es sí. Aquí son pueblo y reciben misericordia. Pero fijaos lo que dice el versículo 2. Contended con vuestra madre. Contended. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Está hablando Dios. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Qué es el nuevo pacto? El pacto en singular. Una relación con Dios de desposorio matrimonial. Y aquí Dios, en el castigo, al decir no sois mi pueblo, está diciendo no tengo desposorio matrimonial con vosotros. El antiguo pacto se está rompiendo. Porque el antiguo pacto tiene condiciones. El nuevo, como ya veremos más adelante, no se puede romper. Y está también aquí en Oseas, lo veremos más adelante. Dice, porque su madre se prostituyó y dijo, iré tras mis amantes, estoy en el versículo 5, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, ellos adoraban a Baal, estaban en idolatrías y Dios los cuidaba. Y lo está diciendo ahí, el versículo 8. Y dice Dios, y no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. O sea, Dios los cuidaba cuando ellos estaban en idolatría. Y encima ellos le atribuían a los dioses falsos esa prosperidad que tenían, cuando era el amor de Dios, a pesar de cómo ellos estaban siendo infieles. Así es el corazón humano, hermano, así de desagradecido. Por eso Dios, hay un momento en que dice, pues ya se acabó la prosperidad. Y dice el versículo 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, todas sus festividades. Porque esas cosas que Dios le dio en el Sinaí, que Dios le dio con la ley de Moisés, formaban parte de su identidad. ¿Pero qué habían hecho ellos? Habían cogido lo que formaba parte de su identidad como pueblo de Dios y lo habían mezclado, porque ya con Jeroboam, a través de las idolatrías, Jeroboam ya empezó a cambiar fecha, ya empezó a meter su sacerdocio. Habían cogido lo que Dios había dado, pero lo habían estropeado mezclándolo y manipulándolo. Y Dios dice, pues voy a hacer cesar todo eso, porque también lo habían estropeado. Pero, igual que antes hemos visto un con todo, ahora hay un pero. Dice el Señor en el versículo 14, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que Dios, en el desierto, en la dispersión, fuera de su tierra, Dios la va a traer y la va a seducir para hablarle a su corazón. Y no dijo el Señor Jesús que si fuera levantado de la tierra, como la serpiente en el desierto, a todos atraeré a mí mismo. Y dice, en aquel tiempo, versículo 16, me llamarás Ishi, esposo, y nunca me llamarás Baalí, Señor. Y te desposaré conmigo, desposorio, pacto, para siempre
en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En gracia, pero con justicia. Y te desposaré conmigo, versículo 20, en fidelidad, y conocerás a Jehová. Sin el nuevo pacto esto sería imposible. Sin la obra de Cristo esto sería imposible. Y Dios, al mismo pueblo que le está diciendo se acabó, y que en Jeremías, ya lo vimos en otra ocasión, le da carta de divorcio, al reino del norte, le hace la promesa, lo estamos viendo aquí, de desposarlo en fidelidad para siempre. Y termina diciendo, y la sembraré para mí. O sea, ya no es una siembra dispersa, sino la sembraré para mí, su propio huerto, el huerto de Dios. Y tendré misericordia de no compadecida, de lo ruhamá, y le diré a lo a mí, a no pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Hermanos, no podemos entender nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios, nuestra fe en Cristo, no podemos separarla de las promesas que Dios hizo a Israel. El pecado de Israel, y esto es lo que el apóstol Pablo trata de explicar en Romanos 9, gracias a que Israel endureció su corazón y Dios preparó todo eso, incluso el castigo que le iba a dar, fue la bendición para los gentiles. No porque Israel ya no tuviera promesas, no, sino que esa bendición podía alcanzar a los gentiles en cualquier sitio. Israel fue disperso por todo el mundo, como una semilla, Jezreel. Se mezcló, y eso también viene en Oseas. Israel se mezcló con las naciones, ya nadie sabe quién es. Eso está mezclado. Se casaron, tuvieron hijos, ya nadie sabe. Pero al perder esa identidad y dispersarse por todo el mundo, hizo que esas promesas fuesen para todo el mundo, a donde fue dispersado. Dicho de otra manera, cualquier sitio del mundo donde alguien escuche el Evangelio y lo acepte, está formando parte de estas promesas, de desposorio en fidelidad para siempre. Y todos los que aceptan el Evangelio en Cristo Jesús están invitados a esa boda. Y todos los que aceptan eso, como dice el versículo 20, y es duro, duro por impactante, cuando dice, y conocerás a Jehová, eso es terminología matrimonial bíblica. Hoy, hermanos, es el final de una fiesta bíblica. Hoy es el final de Pentecostés. Hace algo menos de 2000 años, aquellos que estaban reunidos por Pentecostés, hubo 120 en un aposento alto, porque estaba el mandamiento de estar en Jerusalén, en esa fiesta. En el momento que el Espíritu Santo vino de esa forma especial, Pedro empezó a predicar. Y ese día como 3000 vinieron y siguieron predicando. Pentecostés es una fiesta de la cosecha. En hebreo es Shavuot. Y tienen que cosechar todo lo que han sembrado. Y el primer fruto se lo presentaban al Señor. Hoy coincide. Y quiero decir una cosa, hermano, cada vez que predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es sembrar para que todos aquellos que estén en cualquier sitio, que quieran formar parte de la mies del Señor, puedan hacerlo. Y hoy día, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, está en Mateo 9, también está en Lucas, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que le pidamos al Señor que envíe obreros a su mies. Porque cada vez que predicamos el Evangelio o hacemos discípulos, lo que estamos haciendo es dar fruto para Dios. Lo que Dios sembró se está recogiendo en ese granero para el día
en que todos los que demos fruto para salvación y para vida eterna, fruto digno de arrepentimiento, estemos con el Señor. Todo eso tiene que ver con lo que estaba profetizado. Y el tropiezo de un pueblo fue para bendición para muchos. Dios lo preparó así, para que pudiésemos ser incorporados a esas mismas promesas. Y lo que luego vamos a participar. Recordemos que ese pacto de desposorio para siempre tuvo un precio grande, la sangre de Cristo. El esposo se entregó por nosotros. Y conforme sigamos adelante con Oseas, vamos a ver cuánto tiene que ver esto con el Evangelio. Vamos a ver cuánto tiene que ver esto con la mesa del Señor. Cuánto tiene que ver esto con lo que el Señor Jesús ha hecho. Hermanos, Dios tiene un plan. Y las cosas que han sucedido a lo largo de la historia, Él las controla para que, aunque haya castigos, al final es para bendición, para fruto, y lo que Dios desea y tiene en su corazón, no hay quien lo pueda echar atrás. Al final se cumple. Así que démosle gracias al Señor, hermano, porque traemos una fe, el testigo de una fe muy antigua. Abraham, Isaac y Jacob, esa bendición. Y hemos sido injertados en el olivo natural. Es una maravilla, hermano.